Habacuc, el día que descubrió el increíble plan divino tras su oración y cuestionamientos sagrados. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Habacuc, el profeta, alzó su voz en clamor entre las ruinas de una nación sumida en violencia y corrupción. La opresión había dejado huellas profundas en Jerusalén, la ciudad amada de Dios, y el eco de la injusticia resonaba en cada rincón. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré, y no oirás? Habacuc 1:2, RVR, preguntaba con angustia mientras sus lágrimas caían sobre el suelo polvoriento. La desobediencia a la ley mosaica había llevado a su pueblo a la ruina espiritual y social, y Habacuc, devastado, se sentía impotente. Las noches eran largas y las oraciones, aún más. Él estaba decidido a buscar respuestas. Como un centinela fiel, se mantuvo en su puesto, esperando la revelación de Yahvé. La atmósfera se tornó densa, cargada de angustia y expectativa. Era un tiempo de juicio divino, un tiempo crítico en el que su corazón se debatía entre la esperanza y la desesperación. Cuando finalmente llegó la respuesta de Dios, Habacuc experimentó el desgarrador impacto de su mensaje. El Altísimo haría surgir a los caldeos, un imperio cruel que arrasaría su tierra. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Habacuc 1:12, RVR, musitó, incapaz de comprender cómo la maldad pudiera ser el medio de corrección de un pueblo amado. Su fe tambaleaba, pero aún persistía el anhelo de entender el plan divino. Como si la fe fuera un hilo frágil entre sus manos, Habacuc se aferró a sus promesas. El justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4, RVR, resonaba en su corazón. Esa declaración se convertía en su ancla, su sustento en medio de la tormenta. La tensión aumentaba en su ser mientras su mirada se mantuvo fija en el horizonte, esperando un susurro de esperanza que pudiera cambiar el rumbo de su pueblo. La noche avanzaba, y las estrellas titilaban en el cielo, como si las miradas celestiales estuvieran sobre él. Habacuc comenzó a sentir que la justicia de Dios no solo se manifestaba en el juicio, sino también en la redención. La revelación del plan soberano se fue abriendo ante él como un exquisito rosal en medio del desierto. Aunque el juicio se aproximaba, la restauración aguardaba en el horizonte. Cada palabra que escuchaba lo llenaba de fortaleza, dándole una nueva perspectiva sobre las calamidades que enfrentaría su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. En medio de su reflexión y preparación, Habacuc se encontraba transformado. Su clamor se tornó en adoración, como un himno de confianza en medio de la adversidad. Su corazón, antes angustiado, empezó a encontrar paz en el reconocimiento de la grandeza de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Habacuc 3:17, RVR, comenzaba a cantar, enfatizando que la fidelidad de Dios permanecía. La incertidumbre en su corazón pasaba y, a costa del dolor, se aferraba a la esperanza inquebrantable, y así, mientras las sombras de la calamidad se cernían sobre Judá, Habacuc se preguntaba, con fe renovada, ¿cuál es el propósito divino detrás de tanto sufrimiento? La tensión entre el juicio y la misericordia lo envolvía, dejando un eco de expectativa en su espíritu. La búsqueda de respuestas lo llevaban a un encuentro divino que prometía algo asombroso, una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su nación. Habacuc se levantó, su corazón palpitaba con una mezcla de temor y esperanza. La noche aún cubría la tierra, pero en su interior había comenzado una explosión de luz. Las palabras de Dios resonaban en su mente, dando forma a una visión que prometía un futuro más allá del juicio que él había anticipado. En el silencio, escuchó la voz del Señor que le decía, escribe la visión, y anúnciala sobre las tablillas, para que corra el que la leyere en ella. Habacuc 2:2, RVR.
Él sabía que debía plasmar no solo el juicio, sino también la promesa de la restauración. La luz del alba comenzaba a asomar cuando Habacuc se dirigió a la cima de la colina. Allí, en lo alto, se sintió más cerca de Dios, abriendo su corazón de par en par ante la magnificencia del Creador. Oh Jehová, Dios mío. Enséñame tus caminos, clamó, consciente de que el rumbo de su nación pendía de un hilo. Al mirar hacia el horizonte, pudo visualizar la grandeza de un nuevo pacto, un pacto que su pueblo aún no podía comprender. De repente, la atmósfera cambió. Una brisa suave acarició su rostro, como un recordatorio de la presencia divina. En ese instante, su espíritu fue testigo de una nueva revelación. No solo se trataba de juicio, había un propósito en el sufrimiento que sobrevendría. Había una claridad en medio de la confusión que lo llenaba de un nuevo fervor. El llamado de Habacuc se volvió urgente, y con una pluma en mano, comenzó a escribir fervientemente lo que había recibido. He aquí, habrá un momento para la ira de los impíos, pero también un tiempo para la restauración de los justos, prescribió. Las palabras fluyeron, imbuyendo en cada trazo la esperanza que brotaba de lo profundo de su alma. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14, RVR. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con las promesas de Dios, el eco de una trompeta sonó en su mente, y el temor se apoderó de él. La guerra se acercaba, y el enemigo no perdonaría. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Habacuc sabía que sus compatriotas necesitarían un recordatorio constante de la fidelidad de su Dios. El corazón del profeta ardía con la urgencia de seguir comunicando la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. A medida que escribía, el susurro del Espíritu llenó su ser. Le recordó que, aunque los caldeos serían el instrumento de juicio, la historia no terminaría ahí. En el dolor y la ruina, Dios traería renovación y redención. Había un propósito divino en cada lágrima y en cada angustia, pues a través de la lucha, Israel sería purificado como el oro en el fuego. Oh, Señor de los ejércitos, exclamó Habacuc, tu justicia es verdadera y eterna. En la oscuridad, seremos el destello de tu luz, y cada aflicción nos acercará más a ti. Tantas emociones llevaban su corazón, pero la esperanza se convirtió en su bálsamo. Sin embargo, como una sombra en su espíritu, una pregunta persistía. ¿Cómo se manifestaría esta restauración? ¿Qué señales anunciarían la intervención divina? A medida que los vientos de la revelación soplaban, la anticipación se apoderaba de él. Habacuc se dio cuenta de que la respuesta aún estaba por llegar, un misterio divino esperando ser descubierto. Mientras se alejaba de la colina, con las tablillas bajo el brazo, un sentimiento profundo lo envolvía, un anhelo por una revelación más grande que iba más allá de su entendimiento. ¿Qué estaba por suceder en la historia de su pueblo? Los cielos no gemían en silencio, y Habacuc se preparaba para escuchar la última y más poderosa conexión del plan soberano de Dios. En esa espera, la atmósfera vibraba con promesas divinas a punto de cumplirse, aguardando la llegada de algo que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Habacuc regresó a su hogar, la brisa matinal aún acariciando su rostro, mientras su mente luchaba con el eco de preguntas que no lo dejaban en paz. La revelación del Señor había encendido un fuego en su corazón, pero también había traído un peso profundo. ¿Cómo, Señor, ocurrirá esto?, murmulló mientras se acomodaba en su lugar habitual, con las tablillas de arcilla listas para recibir más de la voz del Altísimo. Merodeando en sus pensamientos, comenzó a entender que el pueblo de Israel estaba al borde de una transformación que ningún hombre podría anticipar. La incertidumbre crecía, y con ella, el deseo de entender el propósito del sufrimiento sobre el que había reflexionado. Él sabía muy bien las antiguas promesas de Dios, desde los días de Moisés hasta las palabras de los profetas que habían proclamado esperanza y juicio por igual. En ese momento de profunda búsqueda, Habacuc se arrodilló, sus manos entrelazadas, y elevó su clamor al cielo. ¿Por qué no escuchas, oh Jehová, cuando clamo en mi angustia? ¿Dónde está la justicia que prometiste para tu pueblo? Alzó la vista hacia las nubes que cubrían el sol, como deseando ver la luz que parecía esquiva. Fue entonces que un silencio reverente lo rodeó, como si la naturaleza misma respirara con él.
En medio de su clamor, escuchó una vez más la voz que había resonado en su interior, suave y firme: espera en mí, porque vendrá el día en que haré justicia. ¿No recuerdas que mi visión se cumplirá? Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3, RVR. Las palabras se posaron en su alma, cada sílaba un recordatorio del misterio divino que había de revelarse. Con renovado vigor, comenzó a escribir de nuevo. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, RVR, proclamó mientras las comparaciones de su corazón danzaban entre la lucha y la esperanza. A medida que la tinta se deslizaba sobre la tabla, Habacuc comenzó a ver más allá de la inminente destrucción, un pueblo afligido, pero que a través de la fe descubriría un nuevo amanecer. ¿Cómo podría ser que a través de la angustia surgiera una nueva vida, no solo para él, sino para todos aquellos que clamaban con corazones sinceros? Había una segunda parte en esta historia, un acto divino esperanzador que quedaba por desvelar. La visión se expandía ante sus ojos, como un paisaje del futuro que aún no había sido dibujado. El sol finalmente comenzó a brillar, rompiendo la neblina del amanecer, y con él, una revelación muy profunda emergió de su espíritu. Dios no solo es el juez, sino también el Redentor, pensó, permitiendo que la verdad penetrara en su comprensión. El sufrimiento y la esperanza no podían ser enemigos, eran parte del mismo proceso de transformación. Mientras su pluma danzaba sobre las tablillas, Habacuc vio un rostro familiar en las páginas de la historia, el rostro del futuro Mesías que traería la paz y la salvación que su pueblo tanto necesitaba. Cada palabra se convirtió en un eco de propósito, resonando con la verdad de que Dios nunca olvida a los suyos, incluso en los tiempos más oscuros. Con cada frase de su mensaje, comprendía que no solo estaba transmitiendo un pronóstico del juicio, sino también la promesa de la redención. Pronto se hablará de un nuevo pacto, reflexionó, una promesa que hará que el corazón de la nación se vuelva a ti. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y con una última oración, Habacuc selló sus tablillas. Su corazón palpitaba en anticipación, mientras se preguntaba cómo Dios ejecutaría su plan perfecto. ¿Qué señales anunciarían los tiempos que estaban por venir? ¿Qué intervención divina se manifestaría? Así, en el silencio que seguía a su fervor, Habacuc se sintió aún más impulsado. Con la mirada fija en las distantes montañas, entendió que todo estaba en las manos de Dios. Y mientras el eco de sus pensamientos reverberaba en su ser, el cielo pareció abrirse aún más, revelando que la historia de Israel estaba conectada a un propósito mucho mayor, donde los ecos del pasado anunciaban el glorioso futuro de la redención. El susurro divino resonaba suave: Habacuc, lo que aún no ves es la gran salvación que vendrá. El plan de redención está tejiendo en los corazones de los que esperan, y para el que cree, todo será posible. Habacuc se levantó de su lugar, aún con el eco de la voz de Dios resonando en su corazón. Las tablillas parecían brillar con la luz recién filtrada del sol, cada palabra tenía peso, cada mensaje una profundización en la historia sagrada. El viento suave no solo acariciaba su piel, sino que también parecía susurrarle secretos del cielo. La incertidumbre de su pueblo era palpable, pero el poder divino que había sentido llenaba su ser, transformando la angustia en expectativa. Se dirigió hacia el monte, el lugar donde muchas veces había buscado la revelación del Altísimo. En su viaje, su mente corría profunda por los oráculos de los antiguos, como aquellas palabras de Jeremías donde se aseguraba que Dios había formado planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Habacuc, consciente de su papel como profeta, sabía que debía ser el portavoz de esas promesas, incluso cuando la vista terrenal parecía oscurecerse. Al llegar al pico del monte, se sentó nuevamente. Señor, empezó, he escuchado tu voz, y he sentido el peso de tu promesa. Pero, ¿cómo podemos asegurar a tu pueblo que tú obras en medio de su dolor? ¿Dónde está, oh Jehová, la manifestación de tu justicia? De pronto, un estruendo resonó desde los cielos. Habacuc sintió un temblor, y su corazón latía con fuerza. Una luz brillante descendió, formando un halo a su alrededor. En ese instante, comprendió que Dios estaba revelando algo más que palabras, estaba dando a entender un nuevo plano que desbordaba la mera justicia humana. Verdaderamente, la visión se cumplirá en su tiempo, resonó la voz del Señor, hinchando el aire sagrado. El juicio que se avecina no es solo para castigar, sino para purificar y restaurar,
porque mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que los vuestros. Isaías 55, 9. Habacuc escuchaba con devoción, sintiendo cada pieza del rompecabezas divino encajar en su mente. Dios le mostró imágenes de un pueblo no solo dolido, sino que también levantado, un pueblo atrevido en su fe. Y a medida que los vislumbres del futuro se desplegaban ante sus ojos, comprendió que el verdadero horizonte de redención tenía un rostro, uno que no solo liberaría de la opresión, sino que revelaría la plenitud del amor divino. Estableceré un nuevo pacto con el pueblo, continuó la voz del Señor, donde la ley será escrita en sus corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos. Las palabras eran como fuego y agua. Todo lo que había conocido se replanteaba ante la promesa de una relación renovada con su Creador. Había esperanza en medio del juicio. El profeta, atónito, comprendió que esta salvación no sería solo para Israel, sino que fluiría hacia todas las naciones. El llamado al arrepentimiento resonaría como campanas de justicia, y Habacuc se llenó de una nueva unción. Tú eres aquel que rompe cadenas, oh Jehová, y la gloria de tu nombre será exaltada entre los pueblos. Reflexionó en su corazón, una paz profunda lo envolvió, y al descender del monte, sintió que su voz ahora sería un instrumento en manos del Dios Redentor. Había descubierto un hilo en la tela de la historia que llevaba hacia un destino glorioso. Sin embargo, antes de sellar su revelación, el susurro aún resonó: Habacuc, lo que está por venir traerá desafíos aún más grandes. Debes prepararte, porque el cumplimiento de la promesa favorecerá a los que perseveren en la fe. Y así, mientras se alejaba del monte, su mente estaba inquieta, preguntándose cómo se manifestaría esta verdad. El camino por delante estaba cargado de misterio, pero una certeza embargaba su ser: en la espera del cumplimiento del plan divino, cada oración contaría. ¿Sería suficiente la fe de Israel para soportar lo venidero? La transformación prometida se acercaba, pero la prueba de la fidelidad sería el fuego que haría surgir el oro. Habacuc avanzó con paso firme hacia la aldea, llevando consigo la nueva revelación, su corazón palpitante con cada paso. Las palabras del Señor resonaban en su mente como un eco poderoso: el juicio que se avecina no es solo para castigar, sino para purificar y restaurar. El aire estaba cargado de una mezcla de angustia y esperanza, como si el mismo suelo anhelara la llegada de una era de transformación. Al llegar, se encontró con la multitud que a diario luchaba con la incertidumbre. Las miradas de su pueblo eran un reflejo de desánimo, sus frentes estaban arrugadas por la preocupación y sus corazones, pesados por el temor. Habacuc les observó con compasión, sintiendo el deber divino de compartir la revelación que había recibido. Pero una voz interna le advertía que no sería fácil: el cambio siempre llama a la resistencia. Pueblo de Israel, clamó, su voz resonando con autoridad. He estado en la presencia del Altísimo, y Él ha hablado. No temas, porque aunque el juicio se acerca, hay una promesa de restauración. El Señor nos purificará y levantará sobre las manos de los que confían en Él. Las murmullos de la multitud comenzaron a crecer, algunos con esperanza, otros con escepticismo. Un anciano de la tribu, sus ojos cansados portadores de la historia de generaciones, se adelanta. ¿Cómo podemos creer en esa palabra? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente intervendrá en medio de nuestro sufrimiento? Habacuc sintió el peso de la pregunta. La historia de su pueblo estaba escrita en un pasado de fervor y desilusión. El tiempo de la espera es un tiempo de fe, respondió con convicción. Dios nos llama al arrepentimiento, a volver a Él. Más allá de nuestra angustia, Él tiene un plan más grande. Recordemos, Él prometió a través de los profetas que su pacto será eterno, y su amor nos restaurará. La voz del anciano se quebrantó y murmuró algo sobre la carga de los años. Otros lo secundaron, sus corazones divididos, vacilando entre el anhelo de esperanza y el peso del sufrimiento. La tensión se sintió palpable en el aire, y el profeta comprendió que la lucha no solo era externa, sino también interna. Luego, una joven se levantó entre la multitud, su rostro iluminado por una fe avivada. Si el Señor ha hablado, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Creeré en la promesa de restauración. Él no nos abandonará. Su declaración reverberó como un viento de vida, y varios comenzaron a unirse a su clamor. Habacuc se dio cuenta de que Dios estaba comenzando a mover los corazones. La oración y la fe se entrelazaban,
creando un estallido de confianza en la multitud, desafiando las sombras que oscilaban sobre ellos. El Señor está en medio de nosotros, les dijo, y aún en la noche más oscura, la luz de su promesa brillará. Atendamos al llamado de Dios y preparemos nuestros corazones para la obra que se aproxima. Fervorosos clamores comenzaron a elevarse entre la gente, y la atmósfera se cargó de un nuevo fervor. Sin embargo, en el corazón de Habacuc persistía un temor. ¿Y si la batalla por la fe fuera mayor de lo que habían imaginado? Las palabras del Señor aún retumbaban: el cumplimiento de la promesa favorecerá a los que perseveren en la fe. ¿Quiénes serían los que resistirían en medio de la tormenta? Esfuérzate y sé valiente, oh pueblo, exclamó el profeta. Prepárense, porque los días de prueba hemos de enfrentar, pero no estamos solos. El Creador del universo camina con nosotros, y sus planes siempre son para bien. Mientras la multitud se dispersaba, Habacuc sintió que una sombra inquietante se cernía sobre su espíritu. Sabía que lo que se venía no solo probaría la fe de su pueblo, sino que también revelaría la profundidad de la promesa divina. Las visiones del futuro aún presentaban un misterio. ¿Qué coraje se necesitaría para cruzar las aguas de la prueba? Se preguntaba. En el silencio que siguió a las alabanzas, comprendió que el verdadero desafío no era solo esperar las bendiciones, sino estar dispuesto a actitudes de fe en medio de las dificultades. Desde lo más profundo de su ser exclamó: Señor, fortalécenos. En este camino hacia la restauración, que cada uno esté preparado para el combate espiritual que es necesario para cumplir tu palabra. Y como el viento comenzó a moverse otra vez, sintió que el Espíritu del Altísimo llenaba el aire, recordándole que el triunfo que vendrá quizás sea más glorioso de lo que se había imaginado. Pero en el fondo de su corazón sabía que la historia de redención seguía escrituralmente, a pesar de los venideros vientos de desafío. ¿Por qué hay un futuro por revelar?, murmuró, mientras en su corazón y mente se gestaba una nueva pregunta: ¿qué más planea el Señor en su soberanía? Fue un nuevo misterio, que prometía aún más fuerza en el camino por venir. Habacuc se retiró al monte, un lugar silencioso y solitario donde el eco de las voces del pueblo se desvanecía, y solo quedaba el murmullo de la naturaleza. Las risas y las preocupaciones de la aldea parecían lejanas, como un sueño que se desvanecía. Se sentó entre las rocas, su corazón aún latiendo con la intensidad de las palabras que había compartido. Allí, con el cielo estrellado sobre su cabeza, buscó a Dios en medio de su propia vulnerabilidad. Señor, escucha mi clamor, exclamó, su voz resonando en la soledad. Te he proclamado ante tu pueblo, he sentido la urgencia de tu mensaje, pero el sufrimiento persiste. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Cómo podemos soportar lo que se avecina? La pregunta brotó de su interior, cada palabra impregnada con la angustia de toda una nación. Una brisa suave lo rodeó, y mientras cerraba los ojos, sintió que la presencia del Altísimo llenaba el espacio a su alrededor. Fue en ese instante que el cielo pareció abrirse, y las visiones comenzaban a jugar ante su mente. Con claridad, las imágenes se entrelazaron con recuerdos del pasado: la fidelidad de Dios en tiempos de antaño, el maná en el desierto, el poder que partió el mar rojo. Habacuc recordó las promesas del pacto y cómo, aun en la desobediencia, siempre había habido una ruta de regreso. Recuerda a mi pueblo, resonó una voz clara y serena en su interior. Mi mano no se ha cortado para salvar, no se ha hecho pesada para oír. Este juicio traerá corrección, pero también una nueva oportunidad de vida. Habacuc sintió cómo la angustia se disipaba como la niebla al amanecer. En ese momento, la carga que llevaba se transformó en un intento de visión divina. ¿Cómo pueden surgir las bendiciones en medio de las pruebas?, murmuró, buscando respuestas. En su corazón, entendió que la fe no consistía únicamente en esperar en calma, sino también en actuar con valentía y dirección. El Señor prepara un camino, incluso en la tribulación, para llevar a su pueblo hacia la salvación. A medida que la luz de la aurora comenzaba a desdibujar la oscuridad de la noche, tuvo una revelación impresionante: oh, Señor. Aún en la adversidad, prepararás un remanente fiel. Se levantarán en medio de la tormenta, y verán tu gloria. Habrá un nuevo amanecer que brillará con la luz de la verdad y la restauración. Sintiéndose nuevo, Habacuc descendió del monte. La fe en el corazón del profeta ardía con fervor renovado.
Al llegar a la aldea, notó que la multitud se había reunido nuevamente, algunos con ansias de recibir palabras de esperanza, otros temerosos de lo porvenir. Escuchad, pueblo de Israel, comenzó con voz fuerte y decidida. Dios ha dispuesto un plan de restauración gloriosa. No temáis, porque el Altísimo está por hacer grandes cosas entre nosotros. Sus ojos están sobre el remanente que se sostendrá en fe y en verdad. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que darán su fruto a su tiempo. A medida que Habacuc hablaba, pudo ver que la luz del entendimiento comenzó a brillar en sus ojos. Algunos se animaron, y visiones de un futuro próspero comenzaron a tomar forma en sus corazones. Sin embargo, entre la multitud, un presentimiento inquietante se coló como una sombra. ¿Qué sucederá si fallamos en nuestra fe?, preguntó una voz preocupada. Habacuc sintió una vez más el peso de la historia y de la responsabilidad. Oh, habrá una lucha, reconoció. Pero el Señor va delante de nosotros, y la victoria es segura para aquellos que se aferran a su promesa. Serán días difíciles, pero el propósito del Señor no será en vano. Recuerda sus palabras: cuando pase por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Mientras el sol finalmente trascendía en el horizonte, Habacuc supo que su fe sería probada, que su pueblo enfrentaría desafíos, pero en su corazón también sabía que el propósito de Dios era más grande de lo que podían imaginar. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿de qué manera se manifestará la gloria de Dios a través de nuestra prueba? Habacuc miró al cielo, sintiendo el susurro de una nueva promesa. Un día, todo se revelaría. Un propósito perfecto estaba en camino, una restauración que traería gozo a las almas quebrantadas. Porque hay un plan divino aún por revelarse, se dijo mientras su corazón latía con anticipación. Hacia donde la senda podría llevar, dentro de él sabía que lo mismo que prometió a su pueblo también se manifestará en su vida: la veracidad de la palabra de Dios nunca fallará. Pronto, los misterios de la divinidad se desvelarían en glorioso cumplimiento, un movimiento que resonaría a lo largo de las generaciones venideras. A medida que la luz del nuevo día se fortalecía, Habacuc observó cómo las sombras de la noche se retiraban de la aldea. El pueblo, aún sumido en la incertidumbre, comenzaba a despertar a la realidad de un nuevo amanecer. Al sentir el calor del sol sobre su piel, Habacuc sintió que la presencia de Dios lo acompañaba, como un faro guiándolo a través de la tormenta. «Oh, Señor», clamó en su corazón. «Tu fidelidad es tan constante como el amanecer. Pero, ¿cómo llevarás a cabo tu plan en medio de tanto sufrimiento?». Las preguntas seguían danzando en su mente, un eco de las dudas que rugían en el corazón del pueblo. Su espíritu anhelaba entendimiento, una claridad que cortara el velo de confusión que cubría a Israel. Se acercó a la multitud que se había congregado. Había preocupación en sus rostros, pero también un destello de esperanza en sus miradas. Habacuc se sintió inspirado, y antes de que pudiera contener sus pensamientos, habló nuevamente con firmeza. «Recordad, oh pueblo, que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. No seáis, por tanto, como el mar agitado, que no encuentra reposo. El Señor está haciendo algo maravilloso entre nosotros, aun cuando nuestras circunstancias parezcan sombrías». Las palabras resonaron en el aire, causando que algunos levantaran la mirada, animados en su espíritu. «No prometerá el Señor voluntad a aquellos que son fieles», continuó. «A veces, en la batalla, es en la oscuridad donde brota la luz más brillante. Así que esperemos con paciencia, porque aquel que nos llama es fiel y lo hará». En sus corazones, la inquietud parecía disminuir, pero dentro de Habacuc, una inquietud persistía. Sintió que había algo más que Dios quería revelarle. El ambiente era tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad esperando una señal. «Señor», susurró, mirando al cielo, «revélame tu voluntad». De repente, un estremecimiento recorrió su ser, como si el mismo Espíritu de Dios estuviese empujando su alma hacia un propósito aún más profundo. En su mente, la visión del pueblo se transformaba. No eran simplemente israelitas amenazados, sino una tierra prometida destinada a renacer. De esta manera, una nueva revelación brotó en su interior: «He aquí, enviaré a un pueblo que hará temblar los cimientos del mundo, será como el fuego que refina la plata, como el oro que se purifica». «¿Y tú,
oh Israel, serás testigo de mi gloria a través de ellos. Las palabras se vertieron en su mente como un torrente. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de temor y entusiasmo emergió. Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un nuevo pueblo podrá nacer de entre nosotros cuando la destrucción parece inminente? Escucha, Habacuc, reverberó nuevamente la voz divina en su espíritu. Lo que estás por ver será un testimonio de mi poder. Cuando la calamidad venga, no es el fin, sino el principio de una nueva era. El pueblo que vendrá será un reflejo de la restauración siempre prometida. La batalla que enfrentas, aún en su dureza, será el preludio a mi manifestación entre los hombres. Los ojos de Habacuc se llenaron de lágrimas. En medio de su quebranto y sus preguntas, la esperanza comenzaba a florecer. ¿No es este el momento para que me levante y hable de tu grandeza, como dijiste a los antiguos? Murmuro con gratitud. ¿Comprometeré mi voz para proclamar a aquellos que no conocen tu poder redentor? Habacuc sintió que el peso de la angustia momentáneamente se aligeraba. La obra de Dios estaba en marcha, y mientras contemplaba la aldea, entendió que lo que se avecinaba era un despertar del espíritu, un llamado a la restauración. Todo estaba alineado con el propósito soberano del Altísimo. Esta es solo una parte de un plan eterno, reflexionó mientras su corazón rebosaba en alabanza. Hay mucho más por venir, y yo seré su portavoz. Sabía que la revelación de Dios no solo se quedaría en él, sino que impactaría a generaciones futuras. Mientras el día avanzaba, Habacuc supo que el hilo de la historia divina estaba en sus manos. Con voz firme y decidida, pronunció las palabras que vibrarían a través del tiempo: el Señor se levanta para actuar, y lo que está por venir hará temblar las naciones. La salvación y la justicia se manifestarán de maneras que no hemos podido imaginar. Con un profundo sentido de propósito, Habacuc miró hacia el horizonte. La verdad aún estaba por revelarse, y el plan de Dios, aunque misterioso, comenzaba a despejarse. Oh, pueblo mío. El tiempo de la revelación de la gloria de Dios está cerca, y su nombre será exaltado en toda la tierra. Habacuc miró a la multitud con renovado fervor, sintiendo como el Espíritu de Dios ardía dentro de él. Las palabras que había pronunciado parecían crear un eco en las montañas cercanas, como si toda la creación aguardara la manifestación de la gloria divina. Sin embargo, un nuevo susurro en su corazón lo instaba a buscar más, a ahondar más profundamente en el misterio que había comenzado a gestarse. «Oh, Señor», exclamó entre susurros, «dame revelación sobre el pueblo que vendrá. ¿Qué corazón será elegido para esta misión sobre la que hablas?» Sus ojos se volvían a llevar su mirada hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de colores amarillos y naranjas. En esos tonos vio una señal, el fuego del juicio, pero también el reflejo de la purificación que Dios había prometido. Mientras meditaba, un viento suave sopló, trayendo consigo la fragancia de los campos floridos. Habacuc entendió que incluso en medio de la tristeza, había esperanza, en la muerte habría vida que brotaría como un manantial en el desierto. Así como tú multiplicaste el maná en el desierto, oh Señor, también multiplicarás la fe en los corazones del pueblo. Poco a poco, la multitud comenzó a moverse, y los hombres y mujeres se agrupaban en torno a él, atentos a su voz. Habacuc sintió el peso de su responsabilidad crecer. «No temáis, pues el Señor ha escuchado nuestras súplicas», proclamó con firmeza. «Él no nos olvidará en la adversidad, porque su plan es eterno, y aunque el caos nos rodee, su propósito prevalecerá». Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud persistía. ¿Pero cuál será el precio de esta restauración? ¿Qué sufrimiento debemos enfrentar para que el pueblo sea purificado y renovado? Se formuló esa pregunta sin respuesta y, como si sus pensamientos hablasen en voz alta, una nube oscura se acercó desde el oeste, cubriendo el cielo y arrojando un manto de sombra sobre la aldea. El pueblo comenzó a murmurar, sintiendo nuevamente el peso de la carga. «Mirad», dijo Habacuc, levantando la mirada hacia la oscura nube. «No permitáis que el miedo tome vuestras almas. Esto es parte del proceso. El fuego que nos purificará a todos ven de cerca. La gloria de Dios se mostrará en lo que está por venir. Cada dificultad enfrentada es un paso hacia la redención». Y así,
mientras los rayos comenzaban a iluminar el cielo y los ecos de truenos resonaban a lo lejos, Habacuc sintió que las palabras de Dios ardían en su interior. Incluso en la tempestad, oh pueblo, preparad vuestros corazones, porque aquel que ha prometido jamás fallará. Vendrá un día, y ese día se acercará. Se desplegará como el amanecer tras la noche más oscura. Detuvo su discurso y su espíritu rechazó el escepticismo. Hay más profundidad en el plan de Dios de lo que mis ojos pueden ver. Suplicaré por más sabiduría, exclamó mientras un ardor se encendía en su ser, pero justo cuando la esperanza empezaba a florecer en su corazón, una profunda y solemne voz resonó alrededor de él. Habacuc, te he elegido como mi mensajero. Lo que veas, escríbelo, y que nuestras generaciones futuras no olviden la fidelidad de su Dios. Con el peso de esa responsabilidad, Habacuc sintió un exceso de reverencia y temor. Señor, ¿piede de mí este desafío? Sintió la urgencia de entender que su papel era de vital importancia en el cumplimiento del plan que Dios había diseñado. Miró al cielo y entendió que las revelaciones que estaba por recibir marcarían un hito. No temas, porque con cada palabra mis hijos serán guiados. La oscuridad solo evidenciará la luz que soy, pronunció el Señor a su corazón, como un eco de trompetas en medio de la tormenta, la verdad surgió. A medida que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Habacuc entendió que lo que parecía ser un estruendo de juicio, en realidad era el murmullo de una nueva lluvia de bendición. Con su corazón rejuvenecido, alzó su voz, oh pueblo, lo que está por venir superará nuestra imaginación. Prepárense para ver la revelación de un nuevo amanecer. Está cerca, y en esta nueva era, cada lágrima será tomada y cada dolor se convertirá en alabanza. Así concluyó este capítulo con una nueva pregunta: ¿qué transformaciones y bendiciones traería aquel pueblo prometido, forjado en el fragor de la adversidad y moldeado por la mano poderosa del Altísimo? La respuesta aguardaba en el próximo encuentro con el Todopoderoso, cuando el misterio de su plan se revelara por completo. Mientras la lluvia empezaba a caer suavemente sobre la tierra árida, Habacuc sintió que cada gota era un susurro de esperanza transformándose en poder. La multitud, inmóvil y expectante, observaba cómo las nubes se disipan progresivamente, revelando un cielo azul que, como un lienzo, se llenaría de siglos de historias por contar y de revelaciones por recibir. «Oh, pueblo», clamó Habacuc, su voz resonando con autoridad divina. El tiempo de la revelación ha llegado. El viento que sopla es signo de una nueva dirección y el torrente que desciende traerá una nueva vida. Escuchad, porque hoy el Señor nos ha dado una pista sobre lo que está por venir. Con el corazón palpitante, Habacuc recordó las palabras del Señor en la intimidad de su oración. No hay oscuridad que no pueda ser disipada por la luz de Dios. Así, de este sufrimiento, nacerá una esperanza segura. Mientras la lluvia se intensificaba, y gran parte de la multitud levantaba sus manos en oración, Habacuc comenzó a recibir visiones. En su mente, una serie de imágenes se formaron: el pueblo que había vagado por la tierra, atormentados, con corazones desgarrados, pero que, a través de su tribulación, serían transformados en un ejército de fe. Yo los levantaré como sólidos pilares entre las naciones, decía la voz aún resonando en su corazón. Serán luz en medio de la oscuridad. Yo soy su Dios y, por amor, los entrenaré para enfrentar el día que se avecina. En ese momento, el pueblo comenzó a murmurar, inquieto por el significado de estas revelaciones. Algunos se regocijaban, mientras que otros temían lo que pudiera venir. Habacuc, sintiendo la confusión entre ellos, insistió: no temáis al futuro, porque el futuro es de nuestro Dios. Cada prueba será un testimonio de su gloria. El eco de su voz parecía calmar las ansias de la multitud. El plan de Dios es irrefutable, y en las sombras de la guerra que se avecina, habrá salvación. Aun cuando el juicio de justicia se asiente sobre nosotros, su gracia nos encontrará. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Sus caminos son altos y sus pensamientos más altos aún, continuó. No imaginen el final de este camino. Los misterios de su soberanía son insondables y reclaman nuestra confianza, pues está escrito: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Y vendrá un día en que veréis la anda generosa de Dios en las huellas de las cicatrices que hemos recibido.
Con el cielo aún iluminado por los relámpagos lejanos, Habacuc finalizó su mensaje con voz fuerte y llena de vida. Oh Israel, anhelad a Dios. Su respuesta se acerca velozmente como el amanecer tras la noche oscura. Estaréis en manos de un padre que no abandona a sus hijos. Por cada lágrima vertida, habrá un río de alegría desbordante. El tiempo de resplandecer ha llegado. Los rostros de su pueblo reflejaban una mezcla de asombro y reverencia. Ciertamente, Dios estaba en medio de ellos, envolviéndolos en el misterio de su amor soberano. Sin embargo, mientras Habacuc se retiraba a su lugar de oración, una inquietante voz en su interior comenzó a alzar preguntas. ¿Qué sacrificios serán necesarios? ¿Cuáles serán las pruebas que deberán soportar antes de ver la promesa cumplida? ¿Permanecerán fieles en la espera, incluso cuando las sombras se ciernen sobre ellos? Y así, con una mezcla de angustia y espera en su espíritu, Habacuc se sumió en oración. El cielo parecía responder a su clamor, y en medio de su lucha se manifestaron palabras de atributo divino, en su sufrimiento hallarán su verdadero propósito. En ese instante, se desveló ante él una nueva verdad, un misterio de la soberanía de Dios que llamó al corazón de Habacuc, prometiendo revelaciones aún más profundas. ¿Qué días esperaban a su pueblo en el camino hacia la redención? La revelación estaba suplicante, y el corazón del profeta ardía con la certeza de que lo mejor estaba por venir. Así culminó esta etapa en la vida de Habacuc, pero el eco de su clamor resonaba fuertemente en los cielos. ¿Cuáles serían las grandes cosas que el Señor estaba dispuesto a revelar en su provechoso destino? La respuesta aguardaba en la revelación divina, y Habacuc se encontraban más cerca de desenterrar el profundo plan de Dios. En aquel instante, mientras la lluvia lavaba la tierra sedienta, Habacuc sintió que el peso de su misión se transformaba en poder. Señor, clamoraba en su interior, hazme un instrumento de tu paz. Que cada palabra que pronuncie resuene en la vida del pueblo. Cada gota que caía parecía ser un eco de esperanza, un recordatorio tangible de que el Señor estaba presente en medio de sus luchas. Pronto, una mujer de la multitud se atrevió a acercarse. Sus ojos reflejaban la angustia de muchos. Profeta, exclamó, su voz entrecortada por la emoción. ¿Qué haremos si la calamidad llega de tal manera que no podemos soportar? ¿Dónde hallaremos la fuerza para resistir el juicio que se aproxima? Habacuc sintió la urgencia y la compasión llenar su corazón. Querida hermana, respondió con firmeza, una promesa ha sido hecha. No estamos solos. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán. Isaías 43, 2. El Dios que nos ha guiado también nos sostendrá en la adversidad. Las palabras resonaron entre la multitud, causando un murmullo renovado de confianza. Sin embargo, la inquietud seguía latente en la mente de Habacuc. Su fervor por el bienestar de su pueblo lo impulsaba a buscar una revelación aún más profunda. Oh, Señor, muestra tu gloria en su aflicción. Mientras oraba con pasión, una nube oscura se formó sobre la aldea, pero no era una sombra de juicio, sino un manto de gracia que traía consigo la lluvia de la bendición. La atmósfera cambió, y aquellos que escuchaban comenzaron a vislumbrar que, incluso en el sufrimiento, había un propósito divino por revelar. Mira. Las nubes se dispersan, gritó un niño desde el fondo de la multitud, señalando hacia el cielo. La luz del sol comenzó a filtrarse a través de la tormenta, y Habacuc comprendió que esto era un símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios. En este momento de revelación, la fe de las personas fue renovada, alzando sus miradas hacia el cielo, y aunque la batalla por la fe aún estaba por librarse, la certeza del propósito de Dios emergía con fuerza. Hoy, vamos a prepararnos para lo que está por venir, exclamó Habacuc, levantando su voz por encima de los murmullos. El tiempo de la restauración se acerca, y a través de cada prueba, el pueblo de Dios será refinado como el oro en el fuego. Su fidelidad nos llevará a la victoria. Las palabras del profeta traspasaban las barreras de la desesperanza, y la multitud comenzó a asentir, dejando que la esperanza brotase en sus corazones. Cada uno se comprometió a caminar en unidad, a aferrarse a la fe a pesar del dolor que pudieron enfrentar. La luz del día brillaba intensamente ahora, y Habacuc sintió como si un nuevo amanecer comenzara a surgir entre ellos. He aquí, el Señor levantará un remanente que conocerá la gloria de su nombre.
Serán portadores de su luz, y no se rendirán ante la adversidad que vendrá. El día de nuestra restauración es inminente. Así, la atmósfera vibraba con la energía de una comunidad unida en fe. Aunque los retos nos rodeaban, en sus corazones ardía una llama de esperanza que nunca podría apagarse. Habacuc les instó a permanecer firmes, confiaremos en el Dios que cumple sus promesas, y aunque pase el tiempo, el justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4, y así, mientras la lluvia continuaba y los ecos de sus palabras resonaban en los corazones, Habacuc supo con certeza que el propósito divino se manifestaría en su tiempo. Cada oración, cada clamor en espera de respuestas eran pasos hacia la realidad de un futuro que solo Dios podía concebir. La multitud, antes temerosa, se había convertido en un testimonio del poder transformador de Dios. Con cada fe, sus corazones se unieron en un único clamor de esperanza. El dolor había dejado de ser un final, para convertirse en un preludio glorioso. Salvamos nuestra fe, oh pueblo, concluyó Habacuc mientras los rayos del sol llenaban el aire con su calor. Se acerca el día en que esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14, con renovada fuerza, el profeta pudo ver claramente que el camino por delante no sería fácil, pero siempre estaría bajo el manto de la promesa. Había enfrentado sus dudas y había encontrado en la fidelidad de Dios un refugio eterno, y así, mientras se alejaba de la multitud, Habacuc se sintió en paz. Había recorrido un camino a través del sufrimiento y la esperanza, y su corazón latía con la expectativa de lo que vendría. El legado de su fe estaba sellado y las generaciones futuras conocerían la historia de un pueblo que, en medio de sus pruebas, fue guiado por la mano siempre fiel de Dios, llevando consigo los ecos eternos de su creación. En esta noche estrellada, Habacuc quedó en silencio, escuchando el murmullo del viento que parecía llevar consigo la voz de su Creador, prometiendo que alguna vez, aún en medio de la oscuridad, se manifestaría la luz de salvación. Ahora, es tu momento de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros también escuchen este mensaje de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.